Vámonos con el signo Capricornio. Capricornio del zodiaco, una luna nueva que se da en la casa 6. Ay, cómo les dan lo que les gusta. Pues pensar en más trabajo. Capricornio, pues sí. El 15 se celebra una luna nueva a 24 grados en el signo de Géminis, que esto corresponde si eres ascendente Sol Luna Capricornio, en la casa 6, casa de tierra, casa de trabajo, casa de planes, casa de planificación, mundo laboral, a gusto. Entonces, Alejandro, por ser ascendente y Sol Capricornio, ahí está, una luna nueva que lo invita a trabajar, a diseñar, a programar. ¿Qué hacemos? Y así está. No lo puedo cambiar, no puedo hablar otra cosa que no sea una luna nueva en la casa 6, pues es la casa del trabajo. ¿Cómo más le doy la vuelta a esto? ¿De qué otra cosa, no? Como que conectar más la emoción y las energías y el diálogo, hacer que el trabajo sea ameno. Eso sí depende mucho. Géminis es un signo dual que ofrece dos cosas, gemelo bueno, gemelo malo. En la casa 6 él está luna nueva que está diciendo, Capricornio, hay dos maneras de hacerlo, a regañadientas o busco la manera, la alternativa, Géminis, de hacerlo con buena cara. Con buena cara. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Capricornio? ¿Enojado? ¿Feo? ¿Ah? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a desarrollar los desafíos que la vida me está pidiendo? Ese es un tema para tenerlo en cuenta. No puedes olvidar, Capricornio, que además el día de hoy, sábado, el ingreso de Venus en Leo en la casa 8 también está invitando a ser compasivo. Venus en Leo, casa 8, compasivo, y también es válido con Venus en la 8 pedir ayuda. ¿Qué será la ayuda que necesita tu Venus en Leo en casa 8? Porque en la casa 8 no vemos, es una casa que nos cuesta trabajo a todos. Es una casa que nos invita a hacer transformaciones, a hacer reformas que a veces no depende de nuestro sol, es decir, de Leo. Si Venus está allí, aprender también a ser compasivos y a reconocer en qué momento requiero cambiar algo, transformar algo o simplemente esa Venus en un aspecto tan fluido con Neptuno, en qué momento debo decir, mira, aquí no logro esto o aquí no puedo lo otro. ¿Cómo lo hacemos más en equipo? Entonces es una luna nueva que invita a eso, un Venus que ayuda muchísimo y vamos a hablar de un tema importantísimo para Capricornio, que es el ingreso, ¿se fijan? El ingreso de Quirón en Tauro este viernes 19 en la casa 5. Maestría en el arte. ¿Cómo hacemos de nuestras experiencias, de nuestras viejas heridas, Quirón, cómo le damos valor en Tauro y las proyectamos en 5 que se conviertan en porcelanas, en creatividad? Capricornio, tú eres el signo regido por Saturno que tiene mucho que ver con el tiempo, con la experiencia, y hay un viejo refrán que me encanta, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues eso es lo que está pidiendo Quirón en Tauro en la casa 5. ¿Cómo vas a utilizar las experiencias o lo que has vivido en el pasado para enamorarte, casa 5, en una creación distinta que te llene de valor, Tauro? Aprovechando también que Marte, el planeta de la acción, y donde nosotros hacemos cosas está allí, en la 5. Qué bueno que ustedes puedan plantarse con su planeta regente Saturno en Aries, un nuevo piso en la casa 4 para cimentar y edificar algo también que les dé valor a ustedes teniendo en cuenta la experiencia del ayer. No todo tiene que ser nuevo, también podemos reutilizar. Ese quizás es otro mensaje que nos habla de Venus en Leo en la casa 8, el reciclaje, el bello arte del reciclaje, de cómo transformamos, fíjense esto tan clave, cómo transformamos algo que su apariencia no es tan agradable o que incluso ya puede estar descompuesto y cómo a través de la casa 8 con Venus en Leo hacemos un reciclaje de esas experiencias y utilizamos a Quirón, que es el sanador herido que está en la 5, y le damos valor en Tauro para que lo proyecte como una creación, casa 5. Hay que utilizar el lenguaje de la astrología para saber cómo nos vamos a administrar durante esta semana que viene tan cargada y tan exigente con Venus en Leo, abriéndole paso a Júpiter en la identidad, signo que todos tenemos. Recuerden esto. Capricornio clave, ascendentes, soles y luna. Esto está interesante para Capricornio. Este lenguaje está, mira, ahí está, me dicen maestro, no todo es trabajo, pero si la luna nueva es en la casa 6, ¿cómo salgo a decir que, ay, no, no hay que pensar en el trabajo? Pues claramente ahí, por lo menos a Capricornio sí.
Luna nueva en casa 6. Por eso apenas termine este live, apenas termine este horóscopo, vamos a tener clase, vea, haciendo honor a la luna nueva en Géminis. Además que Géminis es mi ascendente. Entonces, me cae, me corresponde por signo porque soy Capricornio y además la luna nueva a 24 grados en Géminis y Géminis es mi ascendente en la casa 6. Se termina el live, terminamos horóscopo y vamos apenas sean las 10 de la mañana a la clase de membresía de astrología. Ahí está. Sí, ven que ahí está. ¿Cómo le hago el quite a esto? ¿Cómo le hago el quite a esto? Ustedes díganme desde allá, ¿cómo me quito de ahí? ¿Si se dan cuenta que no? Así está la cosa. Les da risa por acá, maestro. Me encanta tu genialidad. Mira, me encanta como tú lo dices. Así es, maestro. Somos Capricornio y los Capricornios siempre trabajamos. Ah, mire, ahí salió alguien. Venga, le ayudamos al maestro que está ahí como abogado. Venga, venga, le echamos porras. Venga, le digo que sí, que por ahí es. Venga, lo acompaño lo acompaño en su tema laboral para que se sienta que no está solo, mira. Tiene razón, somos muy dedicados. Yo también soy Capricornio, ascendente, mira. Luna Capricornio, así es. Mira, ahí está. Por eso la clase es ahora. Los que todavía no están en la membresía están a tiempo. A tiempo que vamos a estar hablando de astrología viva, la astrología y el lenguaje universal que vamos a estar hablando todos en unos años adelante. Hoy es de pocos, en unos años adelante este lenguaje será de todos, de muchos. Hoy es de muchos, unos años adelante será un lenguaje que todo el mundo hable. En unos años adelante el lenguaje de la astrología será un lenguaje que todo el mundo hable, incluso los niños.